José, que vos mencionabas, que nunca faltó a la ley de Dios desde joven y no encontramos en ningún momento que haya faltado a la ley de Dios, ¿cómo puede ser que se case con una egipcia? Ujú. Si está penado por la ley de Dios, no podían relacionarse de esa manera. Ajá. Encima en el momento que ni siquiera tiene un impedimento. Bienvenidos a otro programa de Misteriando con Víctor. Casi digo, hablemos de Biblia. Como el que lo hacía me quedó automático. Está bien. Estamos acá en otro programa con el hermano Víctor Hugo. Muy contento de que podamos seguir con este ciclo. A veces con problemas técnicos de la computadora, pero lo bueno es que las ganas de hacerlo no se pierden y nos hacemos siempre el tiempo para esto, que es algo bueno. Y que se nos van a acumular los videos grabados. Sí, es mejor, porque un día que no podemos hacerlo ya está, tenemos uno Está bien. guardado, va bien. Así que, bueno, no sé si querés saludar o me querés ir directo a contar de qué querés hablar hoy. Saludos a todos los que están del otro lado. Gracias por los llamados, los mensajes, la gente que nos apoya también. Y bueno, la idea sería seguir con algún lineamiento para seguir con lo que estábamos hablando. La idea, recién hace un momento lo hablaba con Jimei, es de uno de los temas que también nos pidieron, que era de Asenat, es con lo que hablaríamos hoy, Ajá. del misterio de Asenat. Si lo decís así, yo no sé ni quién es Asenat, porque vos me decís Jacob y Isaac, eso entiendo, pero me decís Asenat y no sé quién es. Bueno, es una mujer Ajá. especial en las escrituras Ajá. y que ahora vamos a ver el por qué, a mi entender, es trascendental que sepamos quién es Asenat. A su vez, creo yo que cuando logramos dimensionar la relación de Asenat, que fue la señora de José, Ajá. el príncipe de Egipto, entendemos después todos los sucesos posteriores. Así que por ahí iría hoy el estudio de las escrituras. Muy bien, ahora que me lo ubicás así como la señora de José, sé quién es la mamá de Efraín y Manasés, eran los nombres. Exactamente. Que se la dieron cuando estuvo en Egipto, se la dio el faraón como esposa, así que sé quién es. En ese contexto, pero mucho más datos yo no encuentro en la Biblia de esa mujer. No sé cómo vas a explicarnos algo de ella. Bueno, y vamos a empezar con un pasaje que quedó en uno de los programas anteriores, que vos mencionabas que por ahí llamaba la atención, y te pediría que podamos empezar leyendo este pasaje Dale. en Eclesiastés 3:15. Eclesiastes. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ah, sí, me acuerdo de este. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Esto sí, yo te decía que me parecía raro porque la Biblia te presenta como que la historia se repite o una cosa así, y no entiendo bien a qué se refiere muchas Bueno, veces. por ahí yo lo que decía, que Dios lo que usa es un lenguaje cotidiano, algo simple, para que todos nosotros podamos entender. O sea, no tratemos de buscarle algo muy difícil porque en la palabra de Dios lo que intenta es eso, de llegar a todas las personas. Por eso hay un pasaje, que este lo voy a leer yo, que me gusta mucho, en Deuteronomio 30:14. Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios la tenemos muy cerca, todas las personas lo podemos vivenciar cotidianamente, viendo la naturaleza. Por eso cuando lees la historia de Salomón y ves que él vio hasta los insectos, disertó de las plantas, ¿con qué propósito? Sacar enseñanzas hasta de la naturaleza. Claro. De las Mucho de lo que hacía Jesús para enseñar al pueblo era hablar de la naturaleza, ¿no? de la naturaleza, de del los ganado. trabajos, del ganado. Así que bueno, sí, la idea era tratar de tener un lenguaje claro y cotidiano para la gente sencilla. Y de esa manera lo vamos a tratar de ver. En todo esto, obviamente, como te decía, de lo que vamos a estar viendo es la vida de José. Ajá.
una persona en las Escrituras especial. Y como muchas personas dentro de las Escrituras tienen una relación con Jesús, que es lo primero que vamos a tratar de hacer ahora, como en una mención rápida, es cómo podemos relacionar ese paralelismo entre José y Jesús. Hay como una idea de nuestra iglesia, de nuestra denominación, que escucho mucho, que es como que Jesús está escondido en todas las escrituras. Como que hay partes en las que si vos interpretás, ves que está Jesús o que representa algo Jesús, pero no te lo dice las palabras. Por ejemplo, creo que la roca de la que sale el agua que da a Moisés a beber, todos al día hoy entendemos, claro, es Jesús, pero vos lees el texto y ¿de dónde sacas que es Jesús? O que la roca es un ser y no una piedra inerte. Claro, ahora lo sabemos porque Pablo dice Claro. que la nube que los acompañaba, la roca que les dio el agua, todo representaba a Jesús. Ajá. Pero el mismo Jesús, allá por ejemplo en lo que leíamos de la muerte de Jesús, la muerte y resurrección, que fue el otro programa, en ese camino de Emaús, cuando iba con esas personas, dice que Jesús le dijo, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. O sea, en todo el Antiguo Testamento relata la vida de Jesús. Jesús, como bien decís, está escondido en todas las escrituras. Pero cuando uno lo empieza a ver y empieza a darse cuenta de todo eso, lo llena a uno y empezás a entender todo, cómo está desde siempre, desde el principio y desde antes del principio está Jesús. Así que bueno, la idea en esta hora es primero marcar, podemos nombrar por nombrar algún personaje, Moisés. Moisés en las Escrituras aparece como el libertador. Y desde esa manera representa a Jesús. Jesús viene como el libertador. Encontramos en la historia a Isaac, que su padre Abraham lo quiere sacrificar. Y te das cuenta que Isaac está en ese sacrificio representando a Jesús. Y así empezás a pasar por muchísimas Hablábamos personas. de Jonás, ¿no? Que el mismo Jesús decía, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Jonás lo representa por su sepultura. Así muchos. Josué por el tema de salvación, por llevarlos a la tierra prometida. Sansón y cuántos que hay que tuvieron un nacimiento como sobrenatural, ¿no? Claro. Así que hay muchas personas en las Escrituras que de una u otra manera, el mismo Salomón en las Escrituras, que es un rey más que conocido en las Escrituras, lo representa en el Cantar de los Cantares a Jesús. Salomón aparece representando ese amado, pero después encontramos que Jesús es el amado. O sea, cada uno de ellos de alguna manera representa a Jesús. El personaje del cual vamos a hablar hoy tiene mucha relación o mucho paralelismo en representación, ¿no es cierto?, de Jesús. Así que vamos a empezar con eso, si te parece. Sí. La historia de José comienza en las Escrituras, en el libro de Génesis, el capítulo 37. Y para leer toda la historia tendríamos que leer desde el capítulo 37 al 46. Que es un poquito largo. Que no lo vamos a hacer porque es muy largo. Pero yo me anotaba como un escrito de lo básico. Un resumen. Un resumen, y vos me vas diciendo qué recordás de esto, o por ahí, bueno, sí, si falta algún detalle que quieras aportar de este resumen, que es como para entrar en el tema tan solo. Okay. Dice que había un padre, Jacob, con 12 hijos, varones y una hija. Entre ellos uno especial que amaba más que a todos, que era José. Que era el hijo de la mujer que él amó. Sí, y que lo tuvo en su vejez. Al cual le hizo unas ropas de diversos colores, dice. Y que bueno, esto era notorio y todos se llenaban de celos por cosas como esta. No solo esto, sino que también sin ningún problema, José, entre las menciones que aparecen en el capítulo 37, le empezó a contar sueños a sus hermanos y después a su padre también, de lo que pasaría. Sí, hablábamos de eso, del sol y la luna, de cómo Jacob entendía que se refería a él y a sus hijos, a su señora y sí, a sus hijos. Y esto hacía acrecentar todavía ese celo, ese mal pensar de sus hermanos hacia José, hasta llegar al punto de pensar en matarlo. Y cuenta y relata las Escrituras ese suceso. Luego de toda una historia, uno de sus hermanos, Rubén, dice que no derramen sangre inocente,
lo habían tirado en un lugar, como en un foso. Al final dice que lo desnudan, lo tiran en esa cisterna en la cual no había agua, para finalmente, todo esto tiene representaciones, cada una de las palabras y de lo que sucede, pero para finalmente venderlo y enviarlo a lo que era una muerte segura. Cuando esto sucede, ellos pensaron entonces que Ya no José, le iban a dar más. ya está, era su fin. Y solamente lo vendieron por algunas piezas de plata. Bueno, ahí ya hay una relación muy directa porque Judas lo vende a Jesús por unas piezas de plata. Claro, y vos cuando lo empezás a ver y a transportar a la vida de Jesús, empezás a ver que también había un Padre bueno, nuestro Padre Celestial, que tuvo un hijo especial, al cual vistió de honores, que es Jesús, pero sus hermanos tuvieron celo de él. Hablando de los fariseos, los saduceos, Las 12 tribus. Ajá. Y también pensaron en matarlo. Lo vendieron, como vos decías, por 30 piezas de plata. Lo entregaron para una muerte segura. Ellos no lo mataban, pero lo entregaron a los romanos. Sí. Y creyeron que la historia de Jesús llegó a su fin. Bueno, volviendo a la historia de José, José fue llevado a Egipto y bueno, donde él estuvo, prosperó. Dice que en todos los lugares donde estuvo, prosperó. Luego de una dificultad llega a prisión. La dificultad fue, bueno, lo que sucede, ¿no es cierto?, con Putifar Y la esposa. y la esposa. Ajá. Que Putifar lo había puesto como jefe de su casa y bueno, la esposa le inventa Que algo le a quiso José. abusar, sí. Pero José, si seguimos este relato, de niño, de joven, de grande ya, acá con Putifar, nunca hasta el momento encontramos que quebranta la ley de Dios. Claro, Va de a la hecho, se lo cárcel. dice. Cuando la mujer lo quiere convencer de que tenga relaciones con ella, le dice que no puede porque está quebrando una ley de su hogar. Primero se acuerda de Dios. No Sí. puedo porque quiebro una ley de Dios. Ajá. Y aparte no puedo porque tu marido Ajá. me dio todo. Estoy a cargo de todo. Ujú. Y lo único que tengo que privarme es de vos, le dice. Hasta acá es conocida la parte de la historia. Y por eso que Dios lo acompaña y lo hace en el lugar que esté, siempre lo hace más grande, ¿no es cierto? Ujú. Al llegar a los 30 años, más grande me refiero en que hasta en la Posición más cárcel, alta, sí. claro, Sí, en la cárcel le estuvo a dieron cargo que- de los sí, presos. sí. Al llegar a los 30 años, dice que José, luego de la historia del panadero y el copero, que también relacionábamos con la muerte de Jesús Ajá. hace poquito, Sí, sí, es verdad. dice que a los 30 años José es presentado por un sueño a Faraón. Y ahí lo visten y lo arreglan. ¿Tenía 30 años? 30 años tenía José. ¿Ese cálculo está el número en la Biblia o hay que hacerlo? el No, cálculo? el número está en la Biblia. Ah. Él dice que tenía José 30 años cuando fue llevado a Faraón. Que encima estaría bueno leer todo eso porque aparece que era nazareo. Los nazareos no se cortan el pelo. A Ah. José lo cortan, le cortan el pelo, después Sí. lo arreglan. Hay toda una cosas que hay que estudiar Ajá. de todo esto, pero vamos a saltar por alto momentáneamente. Ok. He presentado a Faraón, quien lo designa en ese momento como un dios para todo Egipto. Ujú. José estaba solamente después de él. Sí. Para todo esto encontramos muchos detalles. Uno es que José se casa Sí. con una mujer que le entregan que se llama Asenat. Sí. Y le cambian el nombre a él, ¿no? A José le cambian el nombre por Fasenat, Fasenat Paneah. Y le dan a una mujer que se llama Asenat. Y con ella tiene 2 hijos, que vos mencionabas que son Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, que, como un dato de color, me gusta decirlo, a la tierra de Egipto en el momento de la Torre de Babel, cada persona tomó una tierra y le puso su nombre. Sí. Bueno, al territorio de Egipto lo toma una persona que se llama Misraín. Ajá. O sea, la tierra que de de Egipto. hecho, no sé no, esto no lo hablamos en ningún programa, esto lo sé porque me lo contaste vos en el momento. Que en realidad en la Torá nunca dice en Egipto. No Esa es aparece la palabra Egipto. Esa es la traducción que le damos hoy nosotros porque sabemos que estamos hablando de el Egipto de hoy moderno. Sí. Pero siempre se le dijo Misraín en la Biblia. En la Biblia aparece Misraín. Ajá. Misraín es una persona que aparece en Génesis, en las genealogías, que toma la tierra de Egipto. Y de Ajá. ahí toma su nombre. Y de estos 2 hijos que aparecen, uno se llama Efraín.
La terminología esa de Efraín Es parecido a mi es Amizraín, viene Sí. desde ahí. Es un hijo israelita, pero ese término es marcando que nació en Egipto. Ajá. Lo mismo pasa con Manasés. El término Sés, como Moisés, Ramsés. Sí. Ramsés, Ra era un dios Sí. de los egipcios. Y Sés es como una terminología, igual habría que estudiarlo en el idioma que corresponde, ¿no? Sí. Pero en nuestro idioma se puede entender. El Sés es de marcar la procedencia de Egipto. Ajá. O sea, Ramsés es el dios de Egipto. Ajá. Y el otro hijo que tuvieron se llama Manasés. Lo Sí. mismo que Efraín, un hijo israelita, pero nacido en Egipto. Sí. Vamos a seguir por fuera de esto de los nombres y lo Ajá. que significan cada uno de Si ellos. me estás diciendo el significado de los nombres, debe ser porque tiene algo que ver con Jesús, ¿no? Si no, no me lo estarías diciendo. Todos estos nombres tienen un sentido en Ajá. esta historia. Ajá. Increíble encima. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Por más que nacieron, te decía, en Egipto, no eran egipcios. Ajá. Eran israelitas, pero bueno, su nacimiento fue ahí, en Egipto. ¿Por qué decís que eran, o sea, sí, son hijos de José? De José. Por eso decís Descendientes de Jacob, que es Israel. Ajá, pero a mí me está entrando una duda, capaz que igual esto tiene que ver con la explicación, pero yo escuché, no sé si es tradición judía o si en la Biblia está, pero yo escuché que, por ejemplo, los judíos solo consideran judíos a los que son hijos de madre judía. El padre puede no serlo, pero la madre sí o sí tiene que ser judía. Eso siempre fue así y Ajá. hasta el día de hoy lo es. En la Biblia también. Sí, en las escrituras aparece así. Tenés historias como, por ejemplo, Abraham. Abraham tiene primer hijo Ismael, Sí. que Ismael no es el hijo de la promesa, Ajá. porque su madre era Agar, era Sí. egipcia, Sí. era la sierva, ¿no es cierto? Sí. Sara es la madre de Isaac, y Isaac sí es hijo de la promesa y es heredero, descendiente, y es, sí, considerado israelita, el que sigue, ¿no es cierto? Claro. Hasta el día de hoy hay varias historias en las escrituras que aparecen así. Ujú. Se es del pueblo cuando tenés a tu madre que sea israelita. Claro. Y eso es el misterio que tenemos que ver. ¿Cómo puede ser? Porque, o sea, que son de Israel está clarísimo porque son una de las tribus. Sí. O sea, mismo Dios las nombra, les da su territorio y todo, no hay duda de eso. Pero, o sea, ¿por qué la excepción en este caso de que, o sea, solo el padre era descendiente de Jacob, igual siguen siendo israelitas? Bueno, pero la primera pregunta que vamos a hacer y que vamos a dejar acá como interrogante y vamos a tratar de responder es, José, que vos mencionabas, que nunca faltó a la ley de Dios desde joven y no encontramos en ningún momento que haya faltado a la ley de Dios, ¿cómo puede ser que se case con una egipcia? Ujú. Si está penado por la ley de Dios, no podían relacionarse de esa manera. Ajá. Encima en el momento que ni siquiera tiene un impedimento, es lo máximo de lo máximo, José. Puede Que podría hacer decir que no. lo que quiera. Podría decir que no. Él puede decir que no Ajá. y con el poder que tiene y la riqueza que habrá alcanzado en ese momento, podía hacer lo que quería. Ajá. ¿Cómo puede ser que en ese momento... O sea, cuando tenía todo en contra, cuando la mujer de Potifar le decía que si no se dormía con él le iba a pasar cualquier peor. cosa, lo peor, ahí no se dio. Pero cuando el faraón le dio la mano derecha y le dijo, puedes hacer lo que quieras, ahí dijo, bueno, sí, lo hago. Me caso con una extranjera. Es rarísimo. No, Claro. es más, yo diría, no puede ser. Ajá. Y hay muchas cosas que uno no alcanza a entender de principio, después Sí. empieza a cerrar todo. ¿Cómo puede ser que Putifar, al enterarse de que José, por boca de su señora, José quiso abusar de su señora, en vez de matarlo, teniendo un cargo importante, lo manda a la cárcel? Ujú. Uno lo primero que pensaría lo tendría que haber matado. Sí. Bueno, y ahí empiezan este gran secreto. Asenat. ¿Cómo puede ser que Asenat, como egipcia, porque es de la manera que te lo presentan todos, Ujú. se haya casado con José? Pero vamos a seguir. Vamos a terminar la historia primero de José Dale. y después vamos a ir a todas estas preguntas y Claro. vamos a dejar para un poquito más adelante, para los que están escuchando, cómo explicar que José haya quebrado la ley en Claro. todo caso. Y vamos a leer la ley en sí. Decíamos entonces, raro, pero bueno, luego de que tiene 2 hijos y que es presentado ahí a Faraón, dice que, bueno, descienden
10 de sus hermanos, ¿no es cierto? Ujú. 10 Le queda Benjamín. y uno queda con el padre. Sí. 10 descienden a Egipto por el hambre que había y uno queda con el padre. Empieza el relato y esa frase en las escrituras te tiene que hacer pensar porque han pasado muchas cosas cuando dice, y hubo hambre en la tierra. Ujú. En la historia de Noemí, hubo hambre en la tierra y salió Noemí, y pasa lo de Ruth. Cada vez, como que esa frase es el desencadenante De un montón de cosas. de una historia Sí. más que importante. En este momento hubo hambre en la tierra de Israel, por eso es que Jacob manda a sus 10 hijos, ¿no es cierto?, a Egipto. Y ahí se suscita eso, que José, entre toda esa historia, al principio se hace como el desconocido, Mm. que imagínate, llamándolo a nuestros días, el cambio de look de José, Claro. Que no lo reconoce. no lo reconocieron. José les empezó a hablar en otro idioma, él les podría haber hablado en hebreo, Sí. pero usaba un traductor en el medio, eso nos relata la misma historia. Sí. ¿Para qué te relata que José les hablaba con un traductor en el medio? Claro. Tenía hasta el nombre cambiado, decíamos que se llamaba Fasenac Paneah, Sí. que entre otros significados significa revelador de misterios o salvador del mundo. Ajá. Que por ahí también podemos darnos cuenta que siempre Que también tiene que ver representa otra vez a Jesús. Entonces me anotaba, en el primer encuentro con José no lo conocen. La primera vez que sus hermanos ven a José no lo conocen. Ujú. Y esto sucedió gracias a todo esto, el cambio de nombre, el cambio de look y demás. Pero él se lamenta por sus hermanos. Sí. Esto fue en el primer encuentro, luego se les pide que se junten con el otro hermano que estaba con el padre y recién ahí podían ver a José. Así que así lo hicieron y luego de una larga travesía, porque es muy largo todo lo que pasa, y de convencer a Jacob, el padre, que era difícil, quedando uno de ellos como garante, van en busca de su otro hermano y recién ahí, cuando están todos juntos, José se da a conocer a sus hermanos. La segunda vez, Ujú. José se da a conocer a sus hermanos. Y hay que recalcar que aunque los egipcios creían que conocían a José, en realidad sus hermanos, que en ese momento parecía que no lo conocían más que ellos. Lo conocían hasta en lo íntimo, porque eran hermanos de sangre. Y rompen en llanto y se lamentan por lo que habían hecho con José. Ujú. José los perdona y les da un consejo que me gustaría leerlo. Está en Génesis, no lo tengo apuntado acá. Cerca del final de la historia, ¿no? Si estamos hablando de Sí. esto, ¿qué parte sería más o menos? Como el 45. A ver. Vamos a buscar. José se Cuando- da a conocer a sus hermanos. Sí, y dice que cuando vuelvan con el padre, les da un consejo. Sí, el 45 tiene que ser. Acá está. No, no es este. A Acá ver. está. 45, 24. Sí, Dice, y despidió a sus hermanos. sí. Después de que se dio a conocer, que lloró y que bueno, entre otros detalles, el primer verso del capítulo 45 dice que hizo salir a todos. O sea, cuando José se da a conocer a sus hermanos, no había ningún egipcio, no había nadie que no sea israelita. Ah. Estaba José solo con sus hermanos. Ahí se da a conocer. Y dice que después de ese encuentro y de que lloran y que José les explica que se dio cuenta que era un plan de Dios, todo lo que sucedía, que era para salvar al mundo, Sí. los despide a sus hermanos de esta manera. Verso 24 dice, y despidió a sus hermanos y fuéronse. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Ajá. O sea, desde el momento en que reconocieron a José hasta llegar al Padre, no tenían que pelear en el camino. Ese es el consejo que le da José a sus hermanos. Sí. Ahora lo llevamos a la historia, como decíamos, el paralelo con Jesús. A ver. De la misma manera, Jesús, luego de ser prosperado y triunfado hasta en la muerte, que es lo que veíamos en el capítulo anterior, Sí. desciende hasta las partes más bajas de la tierra, allí predica hasta los espíritus encarcelados, dice el pasaje. Pero antes de esto nos cuenta la historia, mucho antes, ¿no es cierto?, que Jesús era de 30 años, igual que José, cuando fue presentado al mundo.
Cuando empezó su ministerio, su siempre se ministerio. dice. Sí, sí, sí. Y también encontramos en las Escrituras que hubo hambre en la tierra. ¿En qué momento hubo hambre del pueblo de Israel? Bueno, en la época de Jeroboam y de Roboam. No hambre de pan o de agua, sino de la palabra. ¿Y Dios qué hizo? Ese Padre bueno envió 10 tribus al mundo. Y una quedó con el Padre, quedó en el lugar, en Tierra Santa. Porque se dividió, creo que En dos casas. Judá y media tribu de Benjamín, una cosa así era. No me acuerdo las tribus que eran. Mayormente, la casa de Judá está la tribu de Judá, Sí. tribu de Leví, de Benjamín, Sí. ¿Entera? no entera, pero Claro. una buena parte, esos Sí. son los principales de la casa de Judá, Sí. pero también hay, de las demás tribus, hay algunos poquitos. Ajá. Lo mismo sucede con la casa de Israel, que las 10 tribus son dispersas en el mundo, Ajá. mayormente están las 10 tribus. Sí. Pero hay unos poquitos de Leví, unos poquitos de Judá y unos poquitos de Benjamín que también salieron. Ah. Pero mayormente la división es así. Sí. Judá, Benjamín y Leví, por un lado, que componen la casa de Judá, Y todo y el la resto. casa de Israel son las 10 tribus restantes. Y decíamos, esto nadie lo va a cambiar. Esto ya sucedió así. Ajá. La misma división que en la época de José. Y aunque digan que ya no va más y que no queda nadie en Tierra Santa, por lo menos en esta historia aparece de esa manera. Pero llegamos al momento en que Jesús se presenta a sus hermanos. ¿Y qué pasa la primera vez que Jesús se presenta a sus hermanos? No lo Igual que conozco. José, no lo conocen. Los envía a que se junten con su hermano, que está junto al Padre. Lo hacen, es lo que nosotros estamos esperando, que las 10 tribus dispersas en el mundo se junten con la casa de Judá. Se van a encontrar en un aprieto enorme, seguramente igual que lo que sucedió en la historia de José. Pero al suceder eso, cuando se juntan, Jesús, en su segunda vez, se da a conocer. Entre otras cosas me anotaba, hay un pasaje que dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto como a hijo unigénito. Lo mismo que sucede con la historia de José. No con los hermanos, sí. Sus hermanos lloran porque se dan cuenta de lo que hicieron. Claro. Cuando el pueblo de Israel se dé cuenta de lo que hizo, va a llorar también. Va a suceder esto que decía el profeta. Pero bueno, nosotros que decimos que conocimos a Jesús, que conocimos al Salvador, Ujú. al Rey de los judíos, Ujú. este consejo que leíamos hasta el día de hoy está en pie. ¿Cuál es el consejo? Si vos conocés a Jesús, ya lo conociste, hasta el momento que llegues a estar con el Padre, no tenés que pelear con tus hermanos. Ajá. Ese es el consejo por lo menos que le daba Jesús. Durante el camino, Sí. no pelees. Está difícil, parece, pero está así. Si querés buscar un pasaje mientras, Deuteronomios 23:8. Tengo un problema para escribir Deuteronomio. ¿Sí? No lo lee como Deuteronomio. Yo escribo Deuteronomio siempre. Ah, sí. Y tengo un problema. ¿Qué capítulo? 23:8. 23:8. ¿Lo leo? Dale. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. No tengo idea de qué está hablando. Ah, capaz que lo agarramos antes. Está hablando que no se pueden casar con una egipcia, recién en la tercera generación. Pero lo importante de todo esto, porque hay varios pasajes que podemos leer de eso, es saber de que hay una ley que decía, y de hecho hasta llegaron al punto que en la época de Jesús directamente no se querían cruzar con gentiles. Como que se fueron al extremo. Se fueron al extremo, pero lo que no podían hacer era mezclarse, ¿no es cierto? Sí. Ni entre bueno, tribus. Eso es. Claro, eso, por ejemplo, de las tribus, yo no tenía ni idea. Esas son las cosas que yo digo. La novela sirve para algo, porque eso lo aprendí 100% de la novela, ¿viste? Te querían hacer un drama de que, uy, se enamoraron uno de una tribu y de otra, y yo ahí caí en la cuenta de que no se podía juntarse con otra tribu. Claro, No no lo se tenía en la podía. Biblia, mirá que También yo- aparece en las escrituras, no solo que tenían que ser del pueblo, sino que tenían que ser de la misma tribu, para que no se pierda eso. La identidad Esas del... 12 tribus que están. Claro. Pero decíamos, bueno, entre otros datos que dábamos es, en el momento que José se dio a conocer, solamente quedaron israelitas, no quedó ningún egipcio. Ujú. En el momento que Jesús se dé a conocer, van a estar solamente los que son parte del pueblo. Ajá. No va a haber alguien que no sea del pueblo. Está bueno saber eso.
quizá haya algo, me anotaba así como un breve resumen, quizá haya algo de esta interpretación que, bueno, no puedan compartir. Lo importante es que al menos alguna persona de lo que esté viendo este video reflexione y lo pueda estudiar y pueda analizar, porque hay muchos más condimentos, muchas Ajá. más cosas para sacar en esta historia. Pero Vos decís que si yo me pongo a leer la historia capítulo por capítulo, en cada capítulo encuentro algo de Jesús. encontrás algo. No solo que encontrás algo, empezás a ver cada nombre y te das cuenta qué sentido tiene Ajá. esos nombres. Pero en este tiempo de dificultades que nos toca vivir, que aprovechemos de meditar en todo eso. Y que sí, sepamos que todo el antiguo, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, el eje central es Jesús. Jesús en su pueblo, Jesús con Israel. Así que bueno, Y algo que me parece que se pasó de mencionar porque lo decimos, obviamente como estamos hablando, dos personas de una misma denominación y la mayoría de la gente que lo ve es de la misma denominación, sentimos que no hay que aclararlo, pero estamos hablando mucho acerca de que José no rompe la ley. De hecho es un punto de contención porque parece que sí la rompió al casarse con una egipcia. Sí. Estamos hablando que José no rompe la ley, pero claro, la ley como por ahí la conocen las escrituras, los 10 mandamientos y todas las ordenanzas y todo eso, se leyeron a Moisés mucho tiempo después. Pero hay algo que nosotros entendemos que es que la ley en realidad siempre estuvo. En ese momento fue dada de forma escrita, pero hay muchos indicios, lo mismo, que José decía, no puedo acostarme con ¿Por vos qué que no estás puede? casada. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué dice que desobedece a su Dios? ¿En qué parte? ¿Cuándo se lo dijeron? Es como que hay un entendimiento de que antes de que a Moisés se lo dieran, estaba el entendimiento de esas leyes. sí, la ley siempre estuvo, pero recién con Moisés se transcribió. Fue necesario pasarla a esas tablas de piedra o en ese libro que estaba al lado del arca. Pero sí, entendemos que la ley siempre estuvo. No solamente con estas cosas que decimos, o los 10 mandamientos, también las solemnidades, todo estaba desde el principio. Ujú. Y lo podemos ver en otros momentos. Estuvimos leyendo, por ejemplo, en la historia de Abraham en el capítulo 18 y 19 de Génesis. Está hablando lisa y llanamente de Pesaj. Claro. Habla de cuando se lavan los pies, del pan sin levadura, de la noche de guardar. Está todo. Claro. Está todo. Pero sí, todavía no estaba escrito. Sí, una mención para aquel que por ahí agarramos a alguno que no es de la denominación, que bueno, que vea por qué decimos lo que decimos. Porque o sea, todo el punto ahora creo que lo que tenemos que charlar, porque es la duda que saltó de todo Sí. esto, o sea, yo comparto todo lo que me estás diciendo y tiene sentido las similitudes y creo que es algo que se puede hacer con cualquier historia bíblica. Buscarle la similitud con Jesús porque así dijo Jesús que es. O sea, Tal cual. que todo lo que se escribió habla de él, de alguna forma o de otra. Tal cual. Entonces, se puede hacer esto con cualquier otro personaje y con José veo que hay muchas similitudes. Ahora, lo que a mí no me quedó claro es lo de Asenat. Y, y no solo lo de Asenat. Ahora vamos a hacer un par de preguntas Ajá. para ver la encrucijada que estamos, A ver. que es tremenda. A ver. Primero, ¿qué sentido tiene que el primer capítulo de esta historia, viene hablando de José y demás, y cuando llegas al capítulo 39, cuando llega a Egipto, lo primero que te menciona es a una persona, Putifar? Ujú. ¿Cuál es el sentido que nos mencione el nombre de este personaje? Como vos siempre decís, si hay algún nombre, es para que pensemos por qué. Si no cambia, Ajá. si no cambia en la historia, si no tiene sentido, no lo escribiría. Ajá. Si está en la palabra, tiene que tener un sentido. ¿Qué sentido tiene? Vamos a verlo. ¿Cuál es el sentido del nombre de Dina? Dina es hermana de José. Y justo anterior a esta historia, lo que te cuenta es el suceso trágico que vivió Dina. No sé si te acuerdas de lo que le pasó a Dina. Sí, Jacob se había aliado, se habían hecho un tratado de paz con Siquem, otro reino, y entonces como estaban en paz las invitaron a una fiesta, pero en la fiesta el hijo del rey la viola a ella. Y como Jacob no quiere guerra, no hace nada, pero van los hermanos y los matan y la secuestran a Dina. Bueno, ahí está. Dos personas. Ajá. Siquén, como persona, Sí. y Amor. Amor es el padre. Sí, y Siquem Siquén, es el hijo y el nombre del reino, ¿no? sí, le pusieron Siquén al lugar, Ajá, como se hacía en ese momento. sí. Pero fíjate que en la historia relata que Siquén se enamora al final de Dina y pide casarse con ella. Mm. Y para casarse con una judía, con una israelita en realidad en ese momento, se tiene que circuncidar. Es la forma. Se tiene que hacer del pueblo, digamos. Entonces no solo se circuncida Siquén y Amor, sino todo el pueblo. Ajá, Todo el pueblo de Siquén se circuncida. sí. Y bueno, relata las escrituras que
Rubén con su hermano, no, perdón, Simeón y Leví, Sí. esos dos hermanos, van y el tercer día, el de más dolor, dice, de la circuncisión, van y matan a todos. Sí. Y vos sabés que cuando estudiás el nombre de Dina, Dina en las escrituras, ese nombre hebreo significa justicia. Ajá. Justicia significa Dina, que fue una mujer que nace y lo único que te relata de la historia de Dina es Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija mujer. Sí. Y esa hija mujer fue violada y cuando esta persona que se enamora de Dina se quiere casar, los hermanos ¿Lo matan? lo matan y queda sola y embarazada encima. ¿Queda embarazada? Queda embarazada Dina. ¿Y en qué parte dices? Y ahora lo podemos leer. Bueno. No me acordaba de ese dato. Pensé que... Sí, sí, sí. Y el tema es que ¿qué justicia se hizo? ¿Por Ajá. qué se llama Dina? Ajá. ¿Por qué se llama justicia si Claro, fue generalmente una- los nombres bíblicos representan algo histórico, digamos, algo que sucede en ese momento, algo que está profetizando. Generalmente no, siempre. Ajá. Una de las menciones que hacíamos tiempo atrás era un nombre que me llamó muchísimo la atención es Noé, Sí. Lamec y Matusalén. Ellos tres primero. Ujú. Me entero que Matusalén significa cuando muera vendrá. Sí. Muere Matusalén y viene el diluvio. Y Ajá. cuando viene el diluvio, Lamec vive en esa época Ajá. y Lamec significa lamento. Ajá. A raíz del diluvio viene un gran lamento. Y Noé significa consuelo o enseñando. Con Noé empieza todo de nuevo. Hay un Ajá. consuelo para la raza humana. Ajá. O sea, todos los nombres en las escrituras tienen un sentido. Ujú. Pero este parecería que no. Se hizo una injusticia Claro. terrible y le pusieron de nombre Justicia. justicia. Otra pregunta que tenía, ¿por qué José, que fue fiel, que es la que veníamos preguntando, fue fiel a Dios durante toda su vida, e iba a casarse con una extranjera, sabiendo que no está permitido? Ujú. Una pregunta más es, ¿por qué los huesos de José, después de muerto, fueron enterrados en Siquén? ¿Para qué compró José? Porque José compra ese campo, compra el campo de Siquén. Claro, a él lo embalsamaron, que en Egipto sabían hacer eso, y él pidió que lo llevaran y en la historia del Éxodo sale que lo llevaron. Bueno, y acá vamos a dar un detalle de algo que el que esté del otro Claro, no había lado... pensado, nunca pensé. O sea, Siquem es un lugar malo, o sea, para José, que es familiar de Dina, tiene que ser un lugar feo, no tiene que ser un lugar donde quieras reposar toda tu vida. Bueno, pero él lo compra ese lugar. Ajá. José compra en ese lugar los israelitas. ¿Pero para qué compran? Y de hecho, ahora el siguiente dato que vamos... ¿Hay algo de la película? Ahora me acuerdo, porque en la película sale esa secuencia, cuando destruyen Siquem. Y yo te estaba contando hace un rato, cerca de la película que me gustó, de que decía, no sé por qué pusieron eso como algo importante de la historia de José, pero ahí en la película te explican, y no sé si bíblicamente está bien, que Jacob estaba ahí con su esposa amada, con la mamá de José, ahí, viviendo al lado de Siquem, y cuando pasa todo eso, ellos se van de Siquem por miedo a que los otros reinos se quieran vengar de lo que hicieron, se van, y en el camino es que nace Benjamín y se muere. Y como que la película te hace entender como que porque estaban huyendo, es que no tuvo la atención adecuada a la mujer y qué sé yo, y se murió, y es como que eso que pasó ahí como que tuvo consecuencias para todo. Para toda la familia, ¿viste? Y para todo el sufrimiento de Jacob. No sé si está relacionado un poco con... No, la pero historia. parece eso, parece que muere Rebeca de camino. Eso está bien. Sí. Y aparte vos empezás a pensar, todas esas mujeres tienen una importancia también muy importante en las escrituras. Raquel, por ejemplo, en Mateo, en una mención que hace, por ahí no estamos saliendo un poco del tema, pero para ver la importancia de estas mujeres, dice, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y vos lees toda la historia y no parece que Raquel llore ni por José ni por Benjamín. ¿Por qué llora? Ajá. Pero cuando te das cuenta, esa mujer, Raquel, está representando al pueblo. Las mujeres en las escrituras representan al pueblo Claro. de Israel. Y es tan importante que esta persona, esta mujer, Raquel, que ahí en Mateo la representa al pueblo. Pero bueno, Tiene que ver eso también con lo que hablábamos de que solo los hijos de mujeres judías... tiene que pueden- ver desde ese lado. Ah, Pero volviendo a la otra pregunta Sí. que yo tenía, y los que estén del otro lado van a tener que trabajar ahí.
hasta para contradecirnos. El que nos va a querer ver. contradecir va a tener que hacer el trabajo de contar uno por uno. En Génesis 46, si me ayudó Esquimei a leerlo, Dale, dale. son varios pasajes, pero creo que son necesarios. 46, desde el 8 al 15. ¿Lo leo todo? Sí. Y estos son los nombres, de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Ah, esto lo habíamos leído, el famoso Job. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifón... Espera. Hasta ahí, primero. Fíjate que ahí te viene diciendo, sin perder ningún detalle, hijo por hijo Sí, y los hijos que tuvo. sí. Uno por uno te los menciona. Y te dice que fueron 33 almas. Ajá. Personas, dicen el mío. Bueno, personas. Sí. 33 personas. Ajá. Y vos lo empezás a contar y esa cuenta no te da. Vos Sí. empezás uno por uno, que es el trabajo que van a tener que hacer todos los que están del otro lado. Empiezan a contar y no te da. Hay 2 que murieron, te los menciona. Sí. Y sabemos por qué en la historia esos murieron. Sí. Vos los contabilizás y aparecen 34. Y sacás esos 2 que murieron y son 32. Y acá te dice 33. 33 las personas, ¿sí? ¿Por qué? Y encima un detalle que te dice, vos en todo lo que leíste mencionaste todas personas, hombres, todos Sí. hombres y una sola mujer, Dina. Dina. Pero en el final del relato dice que son 33 personas entre hijos e hijas. Ajá. Ah, en plural. ¿Vos En decís plural, sí. que tenía una hija secreta? Por ahora vamos a decir que en este hay algo raro Ajá. porque falta un nombre. Sí. Falta el nombre de una persona que no está escrito. Que si lees ahora los que siguen, estos sí coinciden exacto. El número es exacto. Los que siguen son Sí. los hijos de Gad, Sifión, Agui, se debe pronunciar, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, che, esto está bueno para los que estén planeando tener hijos en la iglesia, tienen acá para tirar al techo. Muchos nombres. Están lindos algunos. Y los hijos de Aser, Ibna, Isúa, Isui, Beria y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob. Por todas 16 personas. Hasta Perdón. ahí. Sí. Fíjate, cuando dice por todas 16 personas y los contás, Ahí son siguen. 16. Ajá. Seguí. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mufim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron de Jacob, por todas 14 personas. 14. Y si ahí contás, ¿qué pasa? Soy 14. Ah, bien. Justito 14. Bien, bien. Los hijos de Dan. Sí, hay que leer todos los Sí, hijos sí, de sí, léelo así. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí. Ah, tuvo un solo hijo. Los hijos de Neftalí, Hasel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob. Por todos 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedientes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Bueno, Ajá. está buenísimo. Pero eso hay que entenderlo. Pará, acá eso hay- que acá hay dice otro- acá hay otro- 66, Acá hay otro problema también. te lo explico. Ah, bueno, pero no sé si me va a explicar esto, pero la duda que me surgió enseguida es que son 66 más 2 hijos más José, son 69, pero acá dice que son 70 las personas que entraron a la casa.
Claro. ¿Eso es lo que me vas a explicar? Eso te Bueno, lo puedo explicar. Bueno. Y difiere de lo que dice en Hechos. Ajá. En Hechos dice que eran 75. Ajá. Pero si vos lees los 66, lee la parte que dice 66. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, Procedente de sus lomos. O sea, todas las personas que descendieron a Egipto, procedente de los lomos de Jacob, eran 66. Sí. Ahí no se contabilizan ni las señoras de Jacob, ni siquiera las señoras de sus hijos. Ajá. Es solamente sus hijos y sus nietos. Claro. Entre sus hijos y sus nietos Y sus hijas también cuentan. Y sus hijas hay 66 personas, dice. Sí. Seguí leyendo ahora la de los 70. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ahí está. Son 66 sin contar las mujeres de Jacob. Ajá. Pero porque los procedentes de sus lomos son 66. Sí. Pero toda la casa de Jacob ya cuenta a sus mujeres, que son Sí. 4. Ah, de ahí va el 66 a Son 70. 70. Está bien. Que lo bueno es que los cuenten, Sí. porque encima de esa cuenta vos la haces, los contás y te da justito. Ajá. Y después, en Hechos, cuando Esteban, imagínate que Esteban lo iban a matar, lo querían culpar de algo, y él Sí. empieza a hacer todo un discurso tremendo Sí. de todo eso, y tiene que decir todas cosas reales, y tira el dato de 75. Sí. 75, pero ¿de dónde 75? Si acá son 66 y son 70. Sí. Muchos creen que es un error de traducción. Ajá. Pero vos cuando lees, igual que hicimos ahora, esas palabritas que decían procedente de sus lomos o toda la casa, Sí. allá nombra hasta las mujeres de sus hijos, Ajá. que eran, si las contás, 5 más, 5 Ajá. personas más. Así que podés saber que está bien lo que sucede de los 66, los 70 y los 75 que menciona en Hechos de los Apóstoles. Ok, Pero- es un poco trabajoso. Es un eso, trabajo. Pero lo único que nos interesa ahora, que es el trabajo que tendrían que hacer los que están del otro lado, es La contar parte- la los parte- de Lea. Claro. Los hijos de Lea, todos los que aparecen ahí, que tendrían que dar una cuenta de 33, Sí. no lo da. Mm. Falta una persona. Sí. Y de hecho, entiendo que la persona que falta tiene que ser mujer, porque dice entre hijos e hijas, Ajá. En plural. en plural, Y hablamos de y, ella, ¿no? y hay una sola mujer Sí. ahí. Así que ahora, sabiendo todo eso, la última pregunta que tenemos para responder es si Fasenat es el nombre que le dieron a José. Le dieron por mujer a una chica que se llama Asenat, que vivía ahí en Egipto y supuestamente era egipcia. Ujú. ¿Por qué justo esos nombres tienen coincidencia? ¿Por qué se parecen tanto en solamente el pronunciarlo? Ajá. Habría que estudiarlos también. Sí, en el significado, bueno, supongo que ya lo buscaste. ¿Son parecidos el significado de los nombres? ¿O solo suenan parecidos? Primero, hay que saber eso. Como veíamos que en lo de Manasés y Efraín Ujú. tienen un sentido hasta de procedencia los nombres. Imagínate que este nombre de Fasenat es una imposición al nombre de José. Y esta chica que le dan por mujer a José o a Fasenat tiene un nombre muy parecido que es Asenat. Sí. Y lo raro o rarísimo sería que esta Asenat es hija de Putifar. Ajá. Y que Putifar, en el primer capítulo que leemos que aparece, dice que era eunuco. ¿Cómo un eunuco va a tener una hija? Hija adoptiva, ¿puede ser? Puede ser hija adoptiva. Y empezás a entender y darte cuenta que si Putifar era eunuco, entendés por qué la mujer de Putifar quería tener una relación íntima con José. Claro. Empieza a cerrar todo. Ahora la idea es... O sea, a ver. No es necesario que sea eunuco el esposo para No. que quiera, pero digamos le da un poco más de contexto. Sí, tal cual. Como que empieza a tener otro sentido también, Ajá. otra relevancia. Sí. Yo lo que me noté,
como primer punto es el título de oficial de la corte que ostenta Putifar. Se ha traducido con la palabra hebrea, saris, que significa tanto eunuco, como tiene un significado más amplio de chambelán, cortesano u oficial de confianza. O sea, en versiones vas a leer a la palabra Putifar Sí, como que era eunuco, sí. lo vas a ver lee tu versión a ver cómo aparece en tu ¿qué versión. verso está eso de El eunuco? 39, el capítulo 39 es el primero que lo menciona. Hay versiones que lo presentan como oficial Sí. y otros que lo presentan como eunuco. La mía es Reina Valera 1960, es la que estoy acostumbrado. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bueno, dice oficial. Sí. En mi versión, que es un poquito más vieja, nomás la 1909, dice: y llevado José a Egipto, comprólo Putifar, eunuco de Faraón. Mm. Sí, es que esto por lo que leí de historia, ¿no? De historia universal. Realmente, en una época en que los que estaban arriba de todo eran nomás los que tenían una ascendencia de sangre, por alguna razón, los eunucos, los que se hacían eunucos para servir al rey, como que llegaban más alto que los demás. No sé por qué en esa época lo valoraban tanto. Yo sabía que sí lo valoraban para cuidar a las mujeres y tiene Claro, sentido. tal cual. Pero también la gente más importante y Para más poderosa, tener un cargo jerárquico claro, que mayor. no tuviera sangre Sí. real, digamos, podían llegar por esa forma. Así que tiene sentido que sea la misma palabra. Va, creo yo. No, y empieza a tomar todo un sentido. ¿Por qué decíamos, la primera pregunta que teníamos, por qué aparece el nombre de Putifar? Ese nombre aparece un poco más atrás y en nuestras versiones aparece como el nombre de Putifera, pero es la misma persona. Es la misma persona. La persona que manda a la cárcel a José es la misma persona que al final le tiene que entregar a su hija. Ajá. Cuando sucede todo eso. Sí. Y empieza a tener sentido que aparezca el nombre. Empieza a tener sentido que sea eunuco, por lo que decíamos, por lo que sucede. Y te tenés que dar cuenta que esa hija que tiene Putifar es adoptada. Claro, No de es la de misma él. forma. Y esa hija, y lo decimos ahora, y vamos a explicar el por qué, esa hija adoptada, Asenat, es hija de Dina. Es la chica que falta en la contabilidad. Estás atando muchos cabos a la vez. Sí, pero ahora parece muy pronto, Ajá, pero la idea es explicarlo así para empezar a explicar todo el resto. ajá. A ver, voy a recapitular, así entiendo bien, y también, bueno, la gente por ahí que está del otro lado. Sí, Acá está cerrando muchos puntos. O sea, esta idea cierra muchas cosas, como por ejemplo, cómo hizo José para toda su vida, incluso a riesgo de muerte, guardar la ley, y cuando tiene todo el poder de Egipto encima, la desobedece casándose supuestamente con una extranjera. no lo Supuesta. hace. No lo hace, según esto. Se casa con casa. una israelita. Claro. Se casa con lo que sería su sobrina. Ajá. Claro, ahí solucionas otra cosa, que es cómo hizo Potifar para darle una hija en esposa a José si era eunuco. Estamos diciendo, tenía una hija adoptada. Está solucionando otra cosa. Cómo hacen Manasés y Efraín para ser del pueblo si la madre era egipcia. Ahí lo supliste ya. Claro, o sea, solucionás unos cuantos dramas que de otro lado no De se podrían hecho, explicar. podés ver algo que aparecen desde los patriarcas, en muchas personas en las escrituras era algo común. Abraham se casó con su sobrina, hija de su hermano. Sí, Isaac se casó con su sobrina, con Rebeca. sí, Abraham con su sobrina, Isaac con su sobrina, Jacob con su sobrina. Jacob con su sobrina, sí. José también. Claro, no pensé eso. Si es la hija de Dina, es su sobrina, claro. Sí, es su sobrina. Ajá. De hecho, la misma Jocabed, mamá de Moisés, Sí, se casa con Anram, Sí. que es su sobrino. ajá, Anram es nieto de Leví ajá. y ella es hija de Leví. Claro. O sea, era como lo común en la Sí. época hacer así. Y José se casa con, si es de esta manera, con su sobrina, Claro. con hija de Dina. Y empieza a tener sentido porque al final de la historia, cuando Jacob desciende y ve a los hijos de José, le dice: pará, estos no son tus hijos, estos son mis hijos. Ajá. Y los pone dentro de las tribus. ¿Por qué crees que los pone dentro de las tribus?
No puede Jacob Ajá. poner a... Y encima no era un simple hecho de decir, estos ahora son mis hijos. Ajá. No es una palabra solamente linda de poesía. Sí. No, tiene un sentido mucho más profundo. De hecho, José, que representa a Jesús, José que era el hijo El especial preferido. para Sí. el padre, que le habría querido dar la porción del primogénito, que el primogénito tenía doble porción, Sí. no pudo. La primogenitura la perdió Rubén. Sí. Pasó, la pierden Simeón y Leví, por lo que hacen justamente con Sí, Siquén y sí. Amor Sí. y todo el pueblo. Y pasa a mano de Judá. Sí. Judá es el primogénito, el que tiene la doble porción, Mm. que entre las bendiciones es eso. Pero con toda esta historia, es como que la historia ayuda a que José de alguna manera también tenga doble porción. Ajá. Porque en vez de aparecer él, aparecen sus dos hijos teniendo tierras. ¿Se entiende, no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Es medio largo, medio extenso, Ajá. y no me quiero ir tanto para otros temas, pero la idea es empezar a ver que cuando vos pones a Asenat, que es un nombre que le ponen a la hija de Dina en Egipto, Ajá. pero seguramente no era su nombre real, su nombre hebreo, Sí. es israelita, es hija de Dina, es la que en la contabilidad es la que falta. Claro. Ah, eso también solucionás. Esa Solucionás contabilidad. esa cuenta. Solucionás un montón de cosas. con eso. Solucionás otra cosa. A ver. Dina, que significa justicia, que no. En todo eso que sucede y en esa historia que cuenta que parece una tragedia y una injusticia total, no se le permitió, fue un plan de Dios que no se case porque la idea era que llegue a ese momento. Ajá. Que su hija se case con José y que al final tiene sentido que José hayan llevado sus huesos a Siquén. Siquén, ¿quién era entonces de Asenat? El papá. El papá. Claro. ¿Se Ahí sí, entiende? sí, ahí Ahí como conectaste, que- sí, sí. Ahí, o sea, solucionaste un montón de cosas. ¿Por qué José aceptó casarse con Asenat? Porque era israelita. Era, sí. ¿Sí? Dina significa justicia. Y claro, se hizo justicia al final. Tenía un final feliz. Ajá. Tenía un propósito todo eso. Y tiene un Ajá. sentido que Jacob al final le diga, no, pará. Esto le entendió Jacob. Sí. Estos no son tus hijos. Estos son mis hijos. Ajá. Y les da una bendición. Volvemos a lo mismo. Efraín y Manasés son nombres que se les dio para decir que nacieron en Egipto, pero no son egipcios. Son israelitas. Ajá. Nacieron en el mundo, pero son israelitas. Sí, igual eso está clarísimo. O sea, las 12 tribus están. Y la hasta el día división de hoy está. no importa dónde nazcan. Ajá. Un israelita, un judío, ¿no es cierto? Sí, eso es una máxima que tienen ellos allá en Israel. O sea, nación actual tienen esa máxima, ¿no? Que cualquiera que nazca de una mujer israelita es digamos, ¿cómo se dice? Nativo, por decirlo, de la Sí. tierra de Israel. No sucede Ciudadano. eso en otros países. No, no. Es propio de nuestro pueblo, porque encima Sí. tenemos que decir así, de nuestro Ah. pueblo. Pero bueno, Sí, yo lo decía para diferenciar por ahí como la ley que tienen en el pueblo, la ley política, digamos, que no tienen todos los países. Si vos tenés un hijo, o sea, vos argentino te vas, nacionalidad, no sé, francesa, y tenés un hijo allá, es francés, no es... claro, mirá lo que te muestro. Te lo pasé en la compu igual, pero Sí, lo veo acá, lo veo acá. por ahí A esto ver. lo podemos compartir también. Esta es una imagen desde la Torá. Quizá para más de alguno no es relevante, no es necesario, pero directamente en la Torá Ajá, ya te aclaran que Putifera es el mismo Putifar. sí. No solo eso, sino que te sacaba una fotito a los comentarios que hacen los rabinos Ajá, en la Torá sí. y directamente te dicen que Asenat es la hija de Dina. O sea, es Es como está ya dilucidado por ella. para los rabinos sí, Ajá, para más de alguno no alcanza Ajá. con la palabra de un rabino, pero acá lo estamos comprobando por las escrituras. ajá. Tiene mucho más sentido. Cierra la contabilidad de los 66, de los 70, de los 75 en los hechos, Sí, si Asenat era israelita, si Asenat era hija de Dina. claro. Empieza a tener todo sentido. Cierran todas estas preguntas Sí. que nos hicimos al principio. Así que bueno, El quilombo es, o sea, ahora la duda que me entra a mí, porque es como que, es como dar en el clavo, ¿no? Con esto. O sea, tenés un montón de problemas y los solucionás de una forma. Pero ¿cómo se te puede, o sea,
cuando vos sabés que Asenat es hija de Dina, te cierra todo. Pero ¿cómo haces para siquiera plantearte que Asenat es hija de Dina? ¿De dónde se puede sacar eso? Y primero es eso, con preguntas que te haces. Ajá. ¿Cómo puede ser que acá aparezcan los 14 están, los 16 Ajá. están, los números están exactos, Sí. menos en este? En Ajá. este te falta una persona. Sí. Tenés que buscar a esa persona. Sí, que tiene que ser mujer porque Que está tiene hablando que de ser hijas de mujer. ¿Por qué te dice que Putifar era eunuco? Y tenés que empezar a atar todos esos cabos. Por eso Ajá. decimos que cada detalle es importante. No solo eso, para mí lo más importante de esta historia, y es lo que quiero que quede claro para los que están del otro lado, es que Jesús, el rey de los judíos, el que está representado en José, no se viene a casar con una egipcia, no se viene a casar con una del mundo, una Ajá. cualquiera. Jesús viene a una boda, o sea, nosotros sabemos que el final de las escrituras es una boda. Sí. Una boda del amado y de su amada. Mm. Su amada es israelita. Siempre lo fue, siempre lo va a ser. Pero ese israelita le pasó una cantidad de cosas. Le pasó vivir sufrimientos y cosas y hasta estar en un lugar que por ahí no es su lugar. Pero es el plan de Dios. Mm. Tenía un plan inmenso, todo esto que veíamos de la historia de José y de todo lo que le pasa a sus hermanos, del hambre, de todo, es para que al final, un día, toda esa familia, José, sus hermanos, estén todos juntos nuevamente con el Padre. Mm. Una vez que estas 10 tribus se encuentren con la tribu, con la casa de Judá, estén todos juntos, van a reconocer a Jesús. Y cuando reconozcan a Jesús, lo único que falta y que nosotros sabemos y esperamos y sabemos que va a suceder es que descienda el Padre. Mm. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí después de que sucede todo esto con José, el Padre desciende también. Ujú. Bueno, es lo que esperamos. Y en esta hora lo que yo espero es que alguno de los que están del otro lado, que se los haya aguantado hasta acá, porque es un poco tedioso, un poco aburrido todos los datos que damos, todos los versos. En esta oportunidad hemos leído mucho menos igual. Sí. Y estamos intentando que cierre en 1 hora este programa que debería ser mucho más extenso. Claro. Pero lo más importante es que sepan de que en el plan de Dios es todo un gran misterio, es todo algo fantástico que nos permite verlo a nosotros, personas simples. Porque empezábamos diciendo que está cerca de nuestra boca, está cerca de nuestro corazón la palabra de Dios. Porque lo usa de esa manera, con cosas simples, con cosas que lo único que tenemos que hacer es preocuparnos y ponerle sentido a las cosas y pedirle a Dios, obviamente, que nos dé esa claridad y, como dice Proverbios, que nos va a dejar ver cosas oscuras y secretas, como empieza el primer capítulo de Proverbios. Así que bueno, el programa de hoy es mostrar la misteriosa vida de Asenat. Mirá, como estamos hablando de que queremos resumir los capítulos, me parece que diste una muy buena conclusión del programa. A ver, es mucha información para procesarla en un solo programa. Sí. Y si a mí me está costando, me imagino que a la gente del otro lado, la que está viendo el video, también. Que lo rebobinen. Lo pongan Pero de bueno, nuevo. pero eso te iba a decir. La ventaja que tienen es que lo pueden volver a ver, pueden preguntar. Eso nos reinteresaría, el que tenga una duda. Que comenten. Que comente, que pregunte si hay algo que le parece que no encaja, que lo diga. Y capaz que con eso hacemos otro video. No Sí. tiene sentido ponerme a preguntarte cosas que se me ocurran ahora, que por ahí para el resto de la gente no es una duda. Por ahí el resto de la gente dice, claro, encaja perfecto y listo, ¿viste? Entonces está muy bueno darle el espacio ese que está la caja de comentarios para eso, para que la gente comente. Sí. El que le haya gustado algo de este programa, por ahí que lo comente. Ajá. Y al que no le haya gustado y hay algo que no le cierra, que nos lo diga. O que lo pregunte. O si tienen otro pensamiento, también que lo mencionen. Claro, desde ya, porque capaz que alguno no quiere públicamente, porque YouTube tiene todo para que lo vea todo el mundo, y dice, no quiero ponerme a preguntar cosas, voy a quedar ignorante, o miedos así tontos. No pasa nada, que lo escriba por particular. Tienen el número de él, tienen mi número, nos conoce un montón de gente que ve los videos, casi todos los que los videos. Pero es nos conocen. preferible que lo puedan hacer directamente en el comentario para que otros que también puedan tener esa duda. Claro, en realidad eso es lo positivo de los comentarios. Y de ignorantes pasamos todos. Claro. La realidad es que... Por eso es tonto sentirse mal por eso, porque nadie sabe todo. Bueno, me voló un poco la cabeza este programa, espero que la gente del otro lado también. Está muy bueno y como digo, si hay alguna duda o algo así, podemos hacer una segunda parte, no hay ningún problema si vemos que son muchas dudas o que son dudas interesantes o puntos de vista que no tomamos en cuenta. Estamos yo estoy más que contento de volver a hacer
un programa de este tema. Bueno, me gustaría, hay muchas también personajes en las escrituras que el que quiera puede preguntar. Estos 2 últimos programas fueron porque nos pidieron. Ujú. Entre otros, no sé, si tienen nombres de personas, hay una persona media misteriosa también, Efrata, no sé si alguien la conoce, por ahí que comenten, se puede hablar también de ella. Creo que es una de las más importantes en la Biblia y Y no casi la yo no sé de qué estás hablando. Bueno, pero así, si quieren de algún personaje en las escrituras poder Ajá. hablar o de algún tema que nos lo digan, así nos preparamos. Por ejemplo, y ya con esto se cierro, pero para dar una idea también de eso, el rey de Salem, Melquisedec, Estaría bueno hablar. es súper importante para hebreos, por lo menos es lo más importante de las escrituras y no entiendo yo por qué. Así que estaría bueno para hablarlo, pero bueno, si la gente también quiere hablar de esos temas. Así que bueno, Bueno, muchas gracias por ver el programa y gracias esperemos a que, todos. gracias a todos y esperemos que estén para el próximo, sea el tema que sea, sugerido por ustedes mejor, pero si no, algo de la galera sacamos. Hasta luego.